otras provincias del país, pueda tener un espacio para compartir lo que hacen todos los días, en lo que se están formando, lo que vienen, digamos, trabajando, que es muy enriquecedor, que promueve muchísimo ahí la reflexión, el encuentro, la posibilidad de conocer todas las prácticas también que tiene de alcance nuestra profesión, que muchas veces las desconocemos o no tenemos mucha idea o sabemos un poco, pero bueno, después desde la voz de las colegas que lo hacen todos los días, toma otra forma y otro tenor, ¿no? Y un poco se siente un poco más cercano. Así que un poco el encuentro de hoy es una temática evidentemente que convoca muchísimo, que muchas veces genera interrogantes, genera dudas, genera inseguridad muchas veces a la hora de pensarse, ¿no? en ámbitos de internación, en ámbitos hospitalarios o de tercer nivel. Así que bueno, agradecida y agradecemos a Julieta, a Silvina, que se hayan aceptado la propuesta de poder compartirse, de poder compartir sus experiencias el día de hoy. Así que bueno, las voy a pasar a presentar para que las conozcan un poco más las que no la conocen. Empezamos por Silvina Peralta, licenciada en fonoaudiología, es coordinadora de la unidad de diagnóstico y rehabilitación de enfermedades neurocognitivas del Grupo Gamma, en el área de evaluación y rehabilitación cognitiva también de CIR APREPA. Y Julieta Dalmolín, que también es licenciada en fonoaudiología, egresada de la UNR, con formación de posgrado en deglución y neurorehabilitación del lenguaje. Es especialista en estas áreas, en población neonatal, infancia y adultos. También es docente de la carrera de la licenciatura en fonoaudiología, autora de varias publicaciones y actualmente integra el equipo de rehabilitación de enfermedades neurológicas de IREN y del staff del servicio de fonoaudiología del Grupo Gamma de Rosario, que es ahí donde comparten trabajo con Silvina y Julieta. Los espacios, de labor profesional son consultorio, domicilio y en el área de internación también del Hospital Privado de Rosario. El tema trazador que nos convoca hoy es, la práctica fonoaudiológica en efectores de salud de alta complejidad. Un poco la dinámica es que las chicas puedan compartir las experiencias de trabajo cotidianas, de formación que han tenido. Y la propuesta es que también después tengamos un espacio de reflexión, de debate, que pueda circular preguntas, inquietudes, comentarios, lo que sea, o mismo algunas que estén trabajando en el área también, que puedan compartir sus experiencias y nutrir a este aporte de las chicas. Así que les damos la bienvenida, muchas gracias y cuando quieran las escuchamos. Bueno, ¿arranco yo o arrancas vos, Silvi? Como vos quieras, Julieta. Bueno, arranco yo entonces. Bueno, dale. Bueno, ahí comparto pantalla. Yo las voy a dejar de ver, así que cualquier cosa me van interrumpiendo, ¿sí? Bueno, en este Ateneo, ¿sí?, de experiencia fonoaudiológica, yo voy a contar un poquito sobre el desempeño y el rol del profesional fonoaudiólogo ante la disfagia. Y cuando me convoca Ana y pensé cómo armar la presentación, lo pensé de la siguiente manera, con 2 casos clínicos de pacientes en internación, en una internación en un efector de alta complejidad, que son aquellos efectores tanto públicos como privados, que por su estructura edilicia, por la tecnología de vanguardia y por contar con profesional altamente capacitado, pueden dar cuenta de la atención a pacientes críticos. El paciente crítico es aquel que tiene más de un sistema comprometido con un porcentaje muy alto de mortalidad y que tiene todo su sistema, digamos, alterado a nivel fisiológico. Por lo tanto, va a requerir de un seguimiento y una atención especialista y muy intensiva. Cuando ese paciente crítico, ¿sí?, se logra estabilizar,
pero no se puede descomplejizar al 100%, es decir, que este paciente va a requerir de ciertos soportes y de ciertos elementos, como por ejemplo un respirador, pero ya no está para estar en terapia intensiva porque dejó de ser crítico, pero requiere de ese respirador, pasa a lo que llamamos una complejidad intermedia. No sé si me están escuchando. ¿Sí? Sí, Juli. Sí. Perfecto. Pasa a una complejidad intermedia. Cuando esa complejidad intermedia da lugar, ¿sí?, a lo que nosotros llamamos internación domiciliaria. Cualquier cosa me van interrumpiendo. Y como estos dos casos están atravesados por la disfagia como dificultad, ¿sí?, para el traslado del bolo alimenticio desde la cavidad oral, pasando por faringe hasta llegar al estómago, ya sean de alimentos, líquidos e inclusive de la propia saliva, puede presentarse durante todo el ciclo de vida, es decir, desde el nacimiento hasta la muerte. Por lo tanto, los dos casos clínicos van a estar destinados a las dos poblaciones con las cuales trabajo, una población adulta y uno de población infantil. En estos efectores de alta complejidad, ¿sí?, el profesional fonoaudiológico siempre va a desempeñar su labor en todas las unidades que cuente ese efector, es decir, en terapia intensiva, ya sea pediátrica o de adulto, en unidades coronarias, en la guardia, en piso y en neonatología. Acá compartí dos imágenes, fíjense esta, ¿sí?, que son todos los elementos de una internación domiciliaria, oxígeno, respirador, ¿sí?, el filtro para poder hacer las aspiraciones, y comparten muchos elementos que una terapia intensiva, como es la imagen característica de esta diapositiva. El fonoaudiólogo frente o ante la disfagia, ¿qué es lo que va a realizar? Nosotros realizamos una evaluación de la función deglutoria desde el punto de vista clínico e instrumental, un diagnóstico, la rehabilitación, la adecuación de la dieta y el seguimiento del paciente. Esto sería el labor específico en nuestra área. Bien, este es el primer caso clínico, ¿sí? Es un paciente adulto, masculino de 58 años de edad, con un diagnóstico médico de miastenia gravis. El antecedente es que ingresa por guardia en el mes de abril por una crisis miasténica, que a la evaluación del servicio de neurología se observan disfagia, voz nasal severamente comprometida, disartria, topsis palpebral bilateral. Esto es lo que evalúa neurología. Automáticamente, cuando ve este tipo de síntomas, hace la interconsulta al servicio de fonoaudiología. Ahí es cuando voy yo a evaluar al paciente y empiezo con la evaluación clínica de la deglución. Y acá marco esto que aparece en color, que la evaluación se hace en la guardia. Porque ni bien el paciente ingresó. El paciente estaba vigil, orientado en tiempo y espacio y en persona, con muy buena comprensión verbal, pero con compromiso en el habla, siendo esta lentificada, arrastrada, lo que se conoce como disartria, y el mismo paciente es el que refiere que no puede tragar ni la saliva. Cuando hago esta evaluación de las estructuras, observo un sellado labial lábil, un compromiso en los componentes del movimiento muscular, es decir, en la dirección, en la amplitud, en la velocidad, en la fuerza y en la coordinación del sector orofacial. Lengua, labios, mejillas. Logro realizar diferentes praxias orofaciales, pero con gran dificultad y debilidad, principalmente en la lengua. La lengua prácticamente no respondía a los estímulos. Voy a buscar los reflejos, reflejo de oxígeno ausente, reflejo de arcada presente, pero se desencadena frente a un estímulo intenso, reflejo deglutorio presente pero tardío, y con maniobras compensatorias como el Qingdao mejora levemente. Esto es lo que yo observo de estructuras. Voy a hacer la evaluación con alimentos propiamente dicho, que es el segundo paso, con semisólidos, siempre evaluamos con un yogur. Le ofrezco yogur en una cuchara y observo debilidad para el barrido del alimento ofrecido, ¿sí? Debilidad en ese sellado labial, importantes restos en lengua y en surcos laterales de la cavidad oral y que requiere de múltiples degluciones y deglución fraccionada para poder tragar 2 cucharadas de yogur. Se suspende hasta ahí con semisólidos.
paso a evaluar con líquidos, ¿sí? Que de menor a mayor volumen se observa compromiso en la seguridad deglutoria a medida que aumenta el volumen de la ingesta. ¿Cómo me doy cuenta yo de ese compromiso? Porque evalúo a través de la auscultación cervical. Entonces, el ruido, ¿sí? Al momento de deglutir y de que se hace esa apnea respiratoria para que el alimento pase por faringe y se dirija hacia el estómago, el ruido no era nítido, ¿sí? Pero el paciente no tosía, ¿sí? No había síntomas de ahogos, el oxígeno, no había modificación en los parámetros de saturación en oxígeno en sangre, pero teniendo en cuenta todo esto, yo indico en guardia nada por boca, alimentación exclusiva por sonda nasogástrica, seguimiento y reevaluación. El equipo médico decide internación en UTI para realizar el tratamiento con gamma globulina, al cual va a ir evolucionando favorablemente a medida que transcurren los días al tratamiento médico específico. En guardia, el paciente se niega a la colocación de sonda nasogástrica. Entonces ahí uno trabaja en diálogo constante con los médicos y con el servicio de neurología. Habíamos decidido que por 24 horas se respetaba la decisión del paciente de no colocar sonda y que por 24 horas iba a mantenerse hidratado por suero y que tenía que reevaluar al día siguiente. Es decir, que la reevaluación de la función deglutoria de este paciente se hizo antes de las 24 horas. La segunda reevaluación se hace en unidad de terapia intensiva. Se vuelve a evaluar con semisólido y con líquido y se continúan observando las dificultades que se hizo en la primera evaluación en guardia, donde yo sospecho clínicamente que hay compromiso en la seguridad deglutoria. Acá pongo lo del ruido no nítido, ¿sí? Al momento de la auscultación cervical, con las dos consistencias, líquido y semisólido, hay un pasaje directo. El paciente hace gluc y es como que traga directamente. Y la sensación de gorgoteo. Ausencia de reflejo tusígeno y levemente había una voz húmeda. Pero el paciente no presentaba síntomas de ahogo, ni tos durante ni post-deglución, que muchas veces uno de los primeros signos clínicos de fallas en la seguridad deglutoria tiene que ver con los ahogos que refiere el paciente y la tos post-deglución. Pero en este caso no había, ¿sí? Pero yo seguía insistiendo de que en mi clínica había determinados signos que había una falla en la seguridad deglutoria y que el paciente no estaba apto para vía oral, alimentación vía oral. Por lo tanto, como el paciente se niega a esta colocación de sonda nasogástrica, decidimos realizar un estudio objetivo de la deglución, que es una fibroendoscopía o una FES. La fibroendoscopía o FES es con una camareta flexible, se ingresa por nariz y se observa la etapa que pasa a nivel laringio con las diferentes consistencias. Voy a mostrar el videito, no tiene audio, así que lo voy a ir explicando un poquitín. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Ahí está ingresando por cámara. Bien, esto es epiglotis. Vamos a esperar que evolucione. Se tiñe con colorante blanco en este caso. ¿Sí? Ahí se va a ver más. Ahí degluteó. Ahí está ingresando más y acá vemos aritenoides, pared, faringia, laringe, cuerdas vocales hacia abajo, ahí sigue siendo epiglotis. Estas son las bandas ventriculares, los espacios faringios, valeculares. Fíjense que ahí tragó. Miren la cantidad de restos, ¿sí?, de líquido que queda. Esto en una deglución normal tiene que estar limpio, sin nada. Ahí vuelve a tragar. Hay un discurrimiento patológico. Fíjense acá cómo discurre. El paciente no tose, no se ahoga, ¿sí? Hay una alteración de la sensibilidad del reflejo tusígeno, que era lo que se constataba en la clínica. Y fíjense cómo va discurriendo hacia cuerdas vocales. Abajo de cuerdas vocales, que son esas bandas acá, está la tráquea, ¿sí? Va directo hacia pulmones. Acá voy a adelantar un segundito. Fíjense ahí con semisólido deglute más y fíjense qué es lo que pasa
con todo este alimento. La epiglotis quedó tenida y la cantidad de acúmulo de secreciones en esta zona valecular y deglute y discurre patológicamente. Realizada este estudio objetivo de la deglución, ¿sí? Se constata esto: dificultad o alteración en el cierre velofaringio y en la contractibilidad faríngea, ausencia de reflejo tusígeno, acumulación de secreciones basales y en vestíbulo laringio y residuos y derrames severos. La ventaja que tiene contar con este tipo de estudio en un efector de alta complejidad es que se realiza al pie de cama del paciente. Es decir, el paciente no se tiene que trasladar a ningún lado, se hace en conjunto con un médico neumonólogo y participamos nosotras activamente. Cuando el paciente se encuentra en condiciones cognitivas y psicoemocionales, que puede tolerar la imagen, nosotros usamos mucho una pantalla de una tablet y le vamos mostrando en simultáneo, a medida que se va realizando, qué es lo que está pasando. Y si hay un familiar, también. Entonces, la ventaja que tiene es que al poder verlo el paciente y poder uno como fonoaudiólogo ir explicando cuáles son los riesgos y demás, uno crea conciencia de la gravedad de la situación, porque muchas veces esto no se ve por afuera, sino que es bien interno. Entonces, se le explica al paciente y al familiar el compromiso a nivel faríngeo de la deglución y todos los riesgos potenciales que conlleva la aspiración a vías de alimentos a vías respiratorias inferiores. Yo cuando veo esto, sigo sosteniendo sonda nasogástrica. El diagnóstico de este momento es disfagia con una escala 2, que sería un nivel 1, una disfagia severa, donde la alimentación es exclusivamente de forma enteral. El paciente en este caso accede a la alimentación exclusiva por sonda nasogástrica. Durante el periodo de internación en el efector, se trabajó la rehabilitación fonoaudiológica y se hizo el seguimiento. El paciente pasa de estar unos días en UTI y pasa a piso. La rehabilitación fonoaudiológica se hizo mucho hincapié en los ejercicios que hagan a la primera, segunda, tercera y cuarta válvula fonatoria. Todo lo que era la fuerza de sellado bilabial, movilización, lo que se llaman praxias linguales, con y sin resistencia, mucho hincapié en lengua, en los músculos masticatorios, en la movilidad del velo del paladar y la contractibilidad del velo, y puntualmente en todo lo que sea supraioideo para el momento del reflejo deglutorio, que era donde había mayor dificultad. Se inicia toda esta rehabilitación, nosotros vamos todos los días a trabajar con los pacientes, y a medida que el paciente respondía, comienzo a probar con semisólidos. El semisólido en líneas generales, de primero, es un yogur. En primera instancia, este yogur o esta prueba de alimento estaba a mi cargo, solamente el paciente comía vía oral cuando iba yo a trabajar con él, porque constantemente lo estás reevaluando. Después pasamos a una alimentación donde el yogur solamente lo comía él y así progresivamente hasta una dieta blanda de masticación con semisólidos, ¿sí? Vía oral, manteniendo, ¿sí?, la alimentación por sonda nasogástrica, que corresponde esta dieta blanda de masticación a un ITSI-4, es decir, alimento tipo puré. Yogur, flan, puré de todo tipo, donde la carne está ultramente procesada y tiene como una consistencia más homogénea. Con los líquidos, durante todo este periodo, aún persistían las dificultades. A la auscultación cervical se seguía sosteniendo las mismas dificultades que al principio. Antes del alta médica, lo que se decide realizar es nuevamente una evaluación instrumental de la deglución con dos objetivos específicos: ver el efecto del tratamiento fonoaudiológico durante este periodo en internación, ver el efecto del medicamento, teniendo en cuenta la patología de base, y reevaluar el tipo de dieta para el alta. ¿Era necesario seguir con la sonda? ¿No era necesario? ¿Qué hacíamos? Bien, y acá se decidió optar por una evaluación instrumental de una videodeglución, donde también contamos con este estudio en la institución, y acá sí el paciente tiene que ser trasladado a una sala de radiografía. Bien, en este informe, ¿sí?, de la videodeglución,
se constata que hay un mejor cierre, ¿sí? Un sellado bilabial mejor, propulsión lingual del bolo alimentario orofaringe conservada, buena movilidad de ATM y del velo del paladar, que eran cuestiones que trabajamos durante la internación. Continúan los residuos en cavidad bucal, cierta ectasia a nivel valecular y senos periformes, que no logra limpiar efectivamente, un correcto cierre de epiglotis, sin observarse pasajes de alimentos a vía respiratoria para sólidos y semisólidos, y una etapa faríngea con alteración del líquido, ¿sí? O sea, a nivel faríngeo, semisólido y sólido estaba dentro de parámetros aceptables, pero con los líquidos se observa penetración a vestíbulo laríngeo, una escala PAS 5, donde el alimento pasa por encima de las cuerdas vocales y el paciente no tose. A nivel esofágico estaba todo conservado. Entonces, teniendo en cuenta este estudio objetivo, el paciente se retira sonda nasogástrica, el paciente se va con una alimentación vía oral, un ITSI-4, es decir, alimentos tipo puré y bebida extremadamente espesa, es decir, los líquidos le ponemos espesante. Y obviamente continuar con la rehabilitación fonoaudiológica. Bueno, con este caso, el objetivo un poco era mostrar los diferentes espacios de trabajo, ¿sí? Desde una guardia, una terapia intensiva, a un piso, poder confiar mucho en lo que uno observa en la clínica, poder sostener esa decisión y utilizar los diferentes recursos con los cuales contamos para concientizar a ese paciente de la dificultad deglutoria que presentaba y los riesgos potenciales si no aceptaba una sonda nasogástrica. Así que bueno, eso es más o menos el objetivo con este primer caso. No sé si me quieren hacer alguna pregunta y si no, continúo y después me preguntan. Juli, yo te quería preguntar cuánto duró el tratamiento. Bien, 12 días aproximadamente, desde que ingresó a la guardia. Ah, ok. Bastante rápido. Sí. Me hubiese imaginado más tiempo. Pero tiene un diagnóstico que responde favorablemente a la medicación. Claro. Él ingresa por una crisis, ¿sí? Que en líneas generales, cuando le dan la medicación e intervienen, revierte dentro de todo rápidamente. Y quedó con los líquidos que no. Eso continúa rehabilitación. ¿Y al día de hoy le continúas haciendo rehabilitación de líquidos? No va a hacer rehabilitación conmigo, el paciente. Yo lo vi solamente en internación, así que no puedo saber si... No puedo saber cómo continuó, no lo sé. Yo solamente hice la parte de internación. Claro. Creería que, bien, no sé, no sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigo? Sigamos. Bien, perfecto. Bien, el segundo caso clínico es una bebé. Sol tiene 10 meses actualmente, a edad corregida 8 meses. El diagnóstico médico es una trisonomía del par 21. Los antecedentes, una recién nacida pretérmino con bajo peso para la edad gestacional. Tiene una edad gestacional de 31 semanas y un peso al nacer de 840 gramos. Se lleva a cabo una cesárea por bienestar fetal de urgencia, no asegurado, no estaba asegurada la vida, corría riesgo la vida de la madre y de la bebé. Nace con una cardiopatía congénita que es intervenida quirúrgicamente en el mes de agosto, oxígeno dependiente con cánula nasal, otomisiones negativas en abril del 25, alimentación exclusiva por sonda nasogástrica. Bueno, con este caso yo trabajo en conjunto con la fonoaudióloga que hace la parte de neonatología, que es Irene Moretti, quien me facilitó determinada información y voy a compartir lo que ella hizo en la parte de neo. En la parte de neonatología realiza una evaluación clínica de la deglución, en donde reflejo de búsqueda, succión no nutritiva y deglución están presentes, pero deficientes, y hay una disminución del tono muscular y compromiso de todos los componentes del movimiento del músculo del sector orofacial.
el trabajo de Irene en neonatología se centró durante este tiempo, desde el nacimiento hasta el primer alta, con cuidados de micro y macroambiente, organización corporal, el contacto piel a piel, no solo con la mamá, sino también con el padre, los dos muy presentes, succión no nutritiva, estímulo oral con volumen mínimo a recién a la edad gestacional de 35 semanas y 1.800 gramos. Y la succión nutritiva es la alimentación oral parcial con andamiaje. El objetivo era que madure, ¿sí?, el patrón de succión y todos los movimientos oromotores, continuando siempre con sonda nasogástrica. Esta era la succión nutritiva en internación. Bebita de mami. A ver, mamita. A ver, bebita. Ay, bebita, se me duerme la bebita. Bebita de mami. Fíjense que tiene un tono muscular muy disminuido, la presencia de somnolencia, la no búsqueda, ¿sí? Cuando la madre, ahí no hay succión, ahí está buscando el reflejo de búsqueda y tampoco responde. Tiene la cánula nasal y sonda nasogástrica. En la internación domiciliaria, el equipo de profesionales que conforman todo este trabajo es fonoaudiología, kinemotora y estimulación visual con una frecuencia de los 3 veces semanales. Kine respiratorio tienen 3 veces diarias con un potencial de una 4ª visita a domicilio en caso de requerirlo. Enfermería 24 horas. En este domicilio tiene montada una internación intermedia. Y pediatría. En esta internación domiciliaria, en el primer momento, que fue, yo la empiezo a trabajar con esta niña en junio de este año, trabajé junio, julio y agosto. Continúo, ¿sí?, con la alimentación mixta, sonda nasogástrica y vía oral, con mamadera de tetina anatómica y de flujo lento. Durante esta rehabilitación, se observa clínicamente un aumento progresivo del volumen de la leche ingerida vía oral, menor tiempo intervenido en una toma y mayor maduración del patrón de succión. Y acá hacemos mucho hincapié en una modificación que hicimos, porque nosotros pensamos que la deglución no es solamente ver la eficacia, ¿sí?, y la seguridad. La eficacia entendida como la cantidad de nutrientes o líquido que ingiero para poder asegurar una nutrición y un crecimiento y desarrollo normal. Y la seguridad es que no haya fallas a nivel faríngeo, sino también el confort. ¿Qué pasaba con el momento de la lactancia de esta bebé con esta mamá? ¿Sí? Entonces ahí se acuerda entre todos que solamente la alimentación vía oral se iba a realizar durante el día y que por sonda nasogástrica durante la noche, justamente para priorizar la diada madre-bebé, para priorizar el vínculo entre esa madre y esa bebé, porque a la mamá le generaba un nivel de estrés y agotamiento. Ya el solo hecho de pensar que tenía que darle la leche aumentaba el tono muscular, tenía una mala predisposición y no lo podía disfrutar, que no era el objetivo de la lactancia vía oral con mamadera, ¿no? Es una bebé que necesitaba todo el tiempo el contacto. En esta imagen se ve que todo lo que era la rehabilitación había una mano que ella necesitaba, o un dedo, mejor dicho, mío, que necesitaba agarrarlo y tener ese contacto piel a piel que le mantenía calma. Con esta intervención que hicimos, mejoramos el vínculo de madre-bebé y bajamos un poco el nivel de estrés que le generaba a la mamá esta situación. Bueno, y en internación domiciliaria durante estos 3 meses comenzamos con la incorporación y la exploración de nuevas texturas y sabores de alimentos y la aceptación de utensilios. Acá les voy a mostrar un video que es la primera vez que le ofrecemos un alimento, que es una fruta, una banana. Contiene control cefálico, el sentado es con apoyo externo y ahí lo muestro. Un poco para este lado. ¡Ay, qué rico!
rico! ¿Va de más? ¡Qué rico, Piquín! Una bananita. Mira, mira, mira. Eso va a ser de buen comer. Sí. Bien, fíjense que... uy, espera que se quedó tildado. ¿Me escuchan bien o yo escucho Sí, mal? se escucha perfecto. Bien, perfecto. Fíjense que en esa instancia ya tiene muy buena predisposición para la exploración del alimento, intenta buscarlo, y acá continúa con cánula nasal y sonda nasogástrica. El que se escucha de fondo, bueno, soy yo, con una voz hiperaguda y el papá. En agosto de este año vuelve a ingresar a internación sanatorial por una cirugía cardíaca de corrección valvular, por esto que tenía como antecedente. La cirugía está programada, ¿sí? Se realiza, no sale dentro de lo esperable, no evoluciona favorablemente a la intervención médica ni al tratamiento farmacológico. Ingresa a un estado crítico con riesgo de vida, que ese riesgo se mantuvo durante 2 meses. Ingresa a un estado de paciente crítico. Durante estos 2 meses de internación presentó una asistencia ventilatoria mecánica. A consecuencia que fue muy prolongada la asistencia, no la podían destetar porque no respondía. Se realizan en septiembre del 25 una traqueotomía con balón, sonda nasogástrica, y en el mes de octubre, previo al alta, le realizan la prueba de Blue Test. Durante que la prueba de Blue Test se tiñe, ¿sí?, la lengua, y con las diferentes secreciones se observa si pasa, ¿sí?, por la tráqueo, es decir, que ahí habría fallas en la seguridad deglutoria. En ella da negativo, ¿sí? Durante este periodo de trabajo, la fonoaudióloga en neonatología, teniendo en cuenta que había un estado crítico, solamente se trabajó cuidados orales y posturales y lo que se englobaría dentro de lo que es la prevención. Recién empezó a trabajar fines de octubre con la prueba de Blue Test. Vuelve a internación domiciliaria, en donde yo vuelvo a realizar la evaluación de la función deglutoria, ya sabiendo el resultado de la prueba de Blue Test, que era negativo. Tiene buena mecánica de succión y mayor tolerancia a la fatiga con lactancia de biberón. Esta es la primera vez que la evalúo en domicilio con mamadera, y lo más significativo era el reconocimiento de la bebé de su mamadera. Bien. Muy bien, Sol. Pero por favor, qué rica que está esta leche. Qué Bien, ahí fíjense que la bebé continúa con sonda nasogástrica, ¿sí?, y está conectada a una asistencia respiratoria mecánica. Y acá es una fotito de cuando le hicieron el Blue Test en el sanatorio, y fíjense que acá estaba en un periodo de destete del respirador con filtro y oxígeno por filtro. Acá se da inicio nuevamente a la alimentación mixta, ¿sí?, alimentación mixta de leche, ¿sí?, por biberón, por vía oral, y sonda nasogástrica. Y acá se hizo un trabajo muy minucioso en cuanto a las tomas y volumen creciente. Trabajamos de manera coordinada y con una comunicación diaria entre pediatría y enfermería, ajustándose a las necesidades, porque la bebé presenta mucha fatiga muscular, que a veces descendían los parámetros de oxígeno y frecuencia cardíaca y no aumenta de peso. Entonces, durante casi un mes se trabajó, una semana completa, enfermería tomaba el registro de frecuencia cardíaca y de saturación en oxígeno durante la toma vía oral de la mamadera y posterior a ella, a lo cual no hubo cambios significativos, hubo una buena respuesta por parte de la bebé. Y empezamos con una toma diaria de 10 mililitros, 2 tomas diarias de 10 mililitros, 2 tomas diarias de 20 mililitros, después pasamos a 3 tomas diarias entre 25 y 30 mililitros, después lo sumamos a 30 y 35,
Y después volvimos de nuevo por este tema del confort, ¿sí? Y de priorizar el vínculo materno y de la mamá con el bebé. Volvimos a bajar a 2 tomas diarias, una por la mañana, una por la tarde, y hoy actualmente está tomando entre 40 y 50 mililitros de leche por toma. Y comenzamos de nuevo con la exploración exploración del alimento de forma complementaria. Continuamos ofreciéndole frutas y verduras, nuevos sabores, textura. Se trabaja mucho la coordinación mano-ojo-boca y manipulación del alimento con mano e incorporación de cuchara metal chica. En esa es la primera vez que probó melón. Y acá estamos trabajando con, si me deja mostrar, con un chupete de red, ¿sí? Ay, qué rico. ¿Puedo ayudarlo? Eso, muy bien. Vamos a comer algo rico. Ah, Ah, mira lo que... para que se me tilda, ahí está. Bien. El chupete de red, yo lo suelo usar, a veces sí, a veces no. A la mamá lo quería comprar, era como algo que lo había visto, lo quería, y lo terminamos usando 3 veces porque a ella le encanta mucho explorar con las manos. Y yo priorizo la exploración con manos. Pero bueno, le usamos el chupete y le dimos gusto a la mamá. En la internación actualmente seguimos trabajando con sol, ¿sí? Tiene una alimentación mixta y la exploración de los alimentos. Desde el punto de vista respiratorio, ¿sí? Que es lo que nos tiene un poco más frenado actualmente, Sol sigue vinculada al respirador, a una asistencia respiratoria mecánica, depresión de soporte, ¿sí? Que es lo más simple, podríamos decirlo, cuando una persona está conectada a un respirador, porque ella inicia el ciclo de inspiración, ¿sí? No lo comanda el aparato, digamos. Y estamos en proceso de destete. Tiene periodo de desvinculación al respirador, con filtro, con oxígeno, por periodos muy cortos, porque justamente también lo que tenemos, o sea, lo más conflictivo actualmente es el bajo peso, que no aumenta de peso y tiene mucho desgaste en las respiraciones por sí sola y en la alimentación vía oral. Así que vamos pasito a pasito, sin llegarla a un punto de fatiga. Bueno, y nada más. Gracias. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Muy buena la presentación, me La encantó. verdad que es fantástico. Y Muy poder ver lindo. la evolución realmente es increíble. Sí, chiquito. Muy lindo, Juli. Bueno, gracias. Y más allá me imagino el trabajo de articulación con la familia, con todas las cuestiones emocionales de la familia. Sí. Es una reflexión muy fuerte, ¿no? Y un cambio de vida. Ustedes piensen que esta familia tiene una internación domiciliaria casi como si fuera intermedia en un hospital, porque cambian las enfermeras cada 6 horas, al igual que cualquier efector público o privado, ¿sí? Hay un constante de profesionales todo el tiempo. Ya no vivís más solo, o sea, Sí. vivís con toda esa cantidad de gente. Y generalmente los enfermeros también son muchos, porque hay que cubrir diariamente todas esas horas. En líneas generales, estos domicilios tienen entre 11 y 12 enfermeros, más todo el equipo profesional. Entonces es un cambio muy significativo en la dinámica de esa familia que esperaba un bebé de una manera y fueron pasando todas las complicaciones. Y Juli, te hago una consulta. ¿La obra social o el seguro le cubre todo eso o también encima tienen, digamos,
la No, cuestión económica de hacerse cargo. no, cubre, pero generalmente tienen que lidiar bastante para que cubra Claro. todo. Sí, sí, sí. Igual ellos ya salen de internet, sale con todo el pedido, no se puede ir a la casa si no tienen todas estas condiciones, Claro. Claro. porque sí o sí las necesita, digamos. Y si bien él se los capacita a los padres para hacer una aspiración, para lo que sea toda emergencia, pero en realidad los controles del respirador y demás es a cargo de los profesionales. Los papás son papás. Claro, Claro. absolutamente. Sí tienen que saber, se les enseña a aspirar por caso de emergencia, pero no mucho más que a eso. Y generalmente se les sale una sonda bastante frecuente. Entonces hay que volver a colocar la sonda. Es un tema. No sé si alguien más quiere comentar algo más de lo de Juli. Me parece que rescato dos cosas, Juli. Me parece además de excelente tu aporte y la presentación, digo, ambos casos creo que tienen como trazador esta escucha, ¿no? a la persona, tanto al adulto en su momento que no quiso la sonda, que se lo esperó, que le explicaron, que ¿no? trataron de que lo vea de alguna manera, que tome conciencia, como también una construcción con el otro en relación a su salud, ¿no? Digo, no fue una imposición, sino que se trató de construirlo con él. Me parece que eso es sumamente importante, esto que traes, y lo mismo con la bebé, ¿no? La mamá quería ese chupete, bueno, digo, este rol, ¿no? De mamá, como vos decís, que muchas veces es muy difícil en la internación correrse, ¿no? De este lugar de estar mirando todo el tiempo si satura, ¿viste? Y nada, de que comprarle lo que, ¿no? Lo que tengo ganas. Lo que tengo ganas. Claro, y lo usamos y después lo deja de usar, como pasa con todos los bebés, digamos. Entonces Exacto. me parece que ese lugar. Y trabajar creo que- mucho con esa mamá, se trabajó que ella disfrute y se centre en el placer de darle la mamadera. Sí, Y no estar fijándose en los parámetros, que para eso estaba la enfermera o el enfermero que se encargaba de eso, digamos. totalmente. Y bueno, es un trabajo porque estuvieron las dos o sea, con riesgo de vida las dos cuando sucedió el parto, digamos. Entonces fue todo traumático, digamos. Y de a poquito se va logrando, pero es un trabajo muy hormiguita, hormiguita. Totalmente, totalmente. Sí. Eso quería ahí como conectar, que sentí como que conectaban ambas situaciones como desde este lugar no tan humano, tan respetando la subjetividad, ¿no? Tanto de la familia, del paciente, digo que, bueno, Sí. también es parte de nuestro rol en ese sentido, más allá también de los parámetros de glutón y las mediciones y los reflejos y qué sé yo, bueno, esa mirada importantísima. Sí. Bueno, Silvi, todo tuyo. Bueno, gracias. ¿Se ve bien? Sí. Sí, Bueno. sí, se ve perfecto. Bueno, era mi preocupación. Bueno, en el contexto de prácticas fonoaudiológicas en efectores de salud de alta complejidad, mi intención el día de hoy era un poco compartir con ustedes todo el aprendizaje y lo que uno puede transitar en un tipo de cirugía, en las cirugías de tumores cerebrales en pacientes despiertos. ¿Y por qué la cirugía en pacientes despiertos? ¿O para qué? En realidad, la cirugía de tumores cerebrales en pacientes despiertos es una técnica que disminuye altamente la probabilidad de secuelas y es una práctica que se está realizando o estamos realizando desde fines del 2016, principios del 2017. Y a grandes rasgos,
¿En qué consiste esta cirugía en paciente despierto o el mapeo en paciente despierto? Fundamentalmente, mediante el mapeo del cerebro con el paciente despierto y en pleno funcionamiento, lo que hacemos es fundamentalmente a partir de esta técnica poder posibilitar en un paciente que está consciente, que está activo, que está despierto durante una parte de la cirugía, con el objeto de que pueda responder a estímulos, permitiendo al neurocirujano identificar y proteger en tiempo real áreas que llamamos elocuentes. Áreas elocuentes o áreas cruciales para distintas funciones, como por ejemplo el lenguaje, el movimiento o la visión, mientras el neurocirujano está extirpando tejido enfermo. De esta forma se minimiza el daño neurológico y fundamentalmente se preserva la calidad de vida del paciente. Es importante remarcar que se preservan estas áreas funcionales, lenguaje, movimiento y visión. Generalmente lo que tiene más prensa es el lenguaje o el trabajo sobre incluso el hemisferio izquierdo, pero también este abordaje se hace sobre hemisferio derecho con otras pruebas y con otras estrategias. Como les decía recién, aumenta el grado de seguridad durante la extracción de ciertas lesiones del sistema nervioso e incluso la resección amplia de ese tumor, por ejemplo, resulta más sencillo cuando no compromete o no afecta estas zonas esenciales llamadas elocuentes. Un tumor o una lesión vascular o una malformación vascular involucra áreas motoras o puede involucrar áreas motoras, sensitivas o del lenguaje. Pero no solo puede involucrar esas áreas, sino también las fibras, ese cableado interno en su paso hacia zonas más profundas del cerebro. Entonces, la resección, aún dentro del tejido anormal, puede a veces aumentar el déficit neurológico, llegando a ser permanente y por ende empeorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Con este tipo de abordaje se evita o se reduce esta situación. Ahora bien, esta técnica requiere de otros instrumentos, como por ejemplo las técnicas de resonancia que pueden identificar las áreas funcionales importantes, lenguaje, movimiento, vista y el cableado de las mismas. A su vez, la resonancia magnética funcional con tractografía brinda mayor cantidad y calidad de información. Ahora bien, vamos a compartir un poco cómo se realiza la cirugía cerebral con el paciente despierto y cuál sería el abordaje o nuestra intervención. Podemos plantear fases diferenciadas. En donde nosotros somos solamente protagonistas pasivas. En primer lugar, el paciente ingresa al quirófano dormido, se realiza una sedación, se anestesia el cuero cabelludo del paciente, se accede al cerebro a través de la extracción de una ventanita en el cráneo, la famosa craniotomía. Una vez allí, el neurocirujano mapea toda la zona expuesta con un estimulador cortical para buscar estas áreas importantes, elocuentes que deben ser cuidadas, controladas, conservadas. En ese momento es cuando se despierta al paciente, quien permanece despierto en estado de vigilia mientras realizamos determinadas pruebas. Esas pruebas no son siempre las mismas para todos los pacientes. Depende de la ubicación del tumor, de la extensión del mismo, y realmente incluso esas pruebas también muchas veces sufren modificaciones en función a cada paciente. Una misma prueba puede modificarse en función a las características de cada paciente desde el punto de vista
no solo fisiológico, sino también cognitivo. ¿Cuáles son esas pruebas en líneas generales? Mediante la realización de preguntas y test secuenciales puede valorar el lenguaje en tiempo real, en un tiempo actual, concreto. De ese modo se asegura que la manipulación de las áreas cercanas al tumor no alteren o no afecten a esta facultad. Una vez hallada la vía de entrada segura, el neurocirujano reseca el tumor, con el paciente nuevamente sedado. En muchos casos, se lo vuelve a despertar para buscar otras estructuras más profundas que deben preservarse. Y bueno, ¿cuál es nuestra participación o en qué momentos participamos más activamente? Indudablemente, el paciente previo a la cirugía necesita una preparación. Primeramente, establecer el estado cognitivo de ese paciente previo a la cirugía, porque si, por ejemplo, estamos ante un paciente con severos trastornos de memoria o de atención, indudablemente sería imposible abordar a ese paciente o estimularlo durante la cirugía. ¿Por qué? Porque ya tiene un nivel de compromiso o de deterioro en otras funciones cognitivas que interferirían la participación activa del sujeto. También la evaluación previa o la preparación para la cirugía o este abordaje previo que tenemos con el paciente nos permite identificar cuáles son objetivamente los déficits neurocognitivos y también fundamentalmente qué grado de dificultad tiene este paciente en las distintas áreas para luego, en función a eso, poder hacer una preparación de las pruebas que vamos a hacer en el quirófano, una preparación a la carta, en función a las fortalezas y debilidades que ese sujeto tiene en cada uno de los dominios cognitivos. Luego, y no menos importante, previo a la cirugía y conjuntamente con la evaluación neurocognitiva, hacemos lo que llamamos una preparación para qué es lo que va a suceder en el quirófano. Más allá de que el neurocirujano, el anestesista, tienen entrevistas con el paciente y con la familia para disipar las dudas, nosotros también tenemos esas entrevistas en donde el paciente nuevamente pregunta o repregunta dudas o inquietudes. Y en esa entrevista, más allá de las dudas o inquietudes que debemos disipar, también practicamos las pruebas que se van a tomar durante la cirugía en sí, en el momento intraquirúrgico. En este abordaje prequirúrgico, entonces, establecemos el estado general a nivel cognitivo, identificamos los déficits importantes que pudiera llegar a tener y que pudieran incapacitar al paciente en realizar algunas pruebas durante el mapeo. Esto también me permite adaptar las pruebas en función a las dificultades que tiene, concientizar al paciente de la importancia de su colaboración y entrenar al paciente en las tareas intraoperatorias. Como les comentaba recién, en este abordaje prequirúrgico vamos desarrollando un protocolo que es individualizado, eficiente, personalizado y basado en las relaciones entre el tumor, entre la localización del tumor, pero también las redes funcionales. Y esto es importante remarcar. Fundamentalmente tenemos que transitar de una visión localizacionista que a veces nos hace sentir seguros y protegidos a un marco más desafiante que tiene que ver con poder comprender en vivo y en directo que las funciones cerebrales son resultado no de cuestiones localizacionistas, sino de redes córtico-subcorticales integradas y en permanente dinamismo. Acá tenemos algunos ejemplos de pruebas que sirven para, o tareas cognitivas
que se pueden utilizar según la localización del tumor. Si el tumor está en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, en el lóbulo occipital, en el lóbulo parietal. Pero vuelvo a remarcar, estas son pruebas que se sugieren y que uno las readapta en función a cada paciente y en función a lo que se programa previamente hacer en la cirugía. ¿Con qué instrumentos? Con las imágenes de alta complejidad, con una historia clínica, con la importancia fundamental de la entrevista con no solo el neurocirujano y el anestesista, sino con la psicóloga o el psicólogo, que nos brindan información importante con respecto a la realidad de ese paciente, no solo en el contexto de la situación puntual que está atravesando, sino de historias previas que también presenta y de los recursos o las posibilidades que tiene para afrontar estas situaciones, que es importante remarcar que son prácticamente sorprendentes, porque si nos ponemos a analizar, son personas que llevan una vida absolutamente normal y que de un día para otro aparecen síntomas, concurren a la consulta y se encuentran con este diagnóstico de un tumor o de una malformación y del desafío que implica intervenirse quirúrgicamente porque no pueden transitar su vida en este estado, ¿no es cierto? Acá les quería mostrar algunas de las pruebas que se utilizan previo a la cirugía e incluso en el quirófano. Muchas de ustedes las conocen, estas pruebas, por ejemplo, pruebas de asociación semántica como el test de pirámides y palmeras, en donde el sujeto tiene que elegir cuál de las imágenes de la parte superior se relaciona o tiene alguna relación por el significado con la imagen inferior, o en el segundo caso, en donde tiene que nombrar imágenes que le vamos presentando. En general se utiliza el conocido test de nominación de Boston, que son 60 láminas que contienen palabras de baja, media y alta frecuencia de uso y que el sujeto tiene que nominar. También, en función a la ubicación del tumor, se pueden utilizar tareas de interferencia semántica que evalúan aspectos más elevados del lenguaje y también evalúan función ejecutiva. Por ejemplo, tareas que tienen que ver con la interferencia semántica, en donde, por ejemplo, nosotros vemos acá un león, dentro del dibujo del león, la palabra tigre, y se le pide al sujeto que nombre la imagen que ve, y uno analiza si existe interferencia o tendencia a leer la palabra y no a nominar la imagen. Es como un test de Stroop test, que es netamente función ejecutiva, pero aplicado con mayor carga semántica. También, para estimular previo a la cirugía y dentro de la cirugía, el lenguaje conversacional, es decir, distintos tópicos que promuevan la fluidez, desde contar cómo fueron sus últimas vacaciones, si es que las tuvo, o a qué se dedica, o qué le gusta comer, o alguna actividad. Por eso necesitamos fundamental la entrevista previa para que también se vaya estableciendo una relación cercana con el paciente. Ustedes piensen que entre el diagnóstico y el abordaje quirúrgico generalmente no pasan más de 10 días. En esos 10 días el paciente tiene que ver a distintos profesionales, hacer la evaluación neurocognitiva, practicar las pruebas y generarse una confianza mutua, porque vamos a transitar varias horas juntos dentro del quirófano. Y tanto el anestesista como en este caso la fonoaudióloga estamos pegados físicamente y emocionalmente al paciente durante toda la cirugía. También tareas de conteo, del 1 al 10, del 1 al 20. Tareas también, esto a nivel del lenguaje, tareas de generación verbal, es decir, se le muestran imágenes y el sujeto tiene que nombrar o decir la acción que está ejecutando el protagonista.
tareas de repetición de palabras, de no palabras, repetición de pseudo palabras, palabras con similitud fonética. Y luego, lo que generalmente estas pruebas intraquirúrgicas o esta estimulación o estos mapeos, inicialmente se desarrollaron especialmente en pacientes con compromiso a nivel del lenguaje, con compromiso en hemisferio izquierdo. Y después se fue ampliando y estos mapeos se hacen en pacientes con compromisos en el hemisferio cerebral derecho, con compromisos, por ejemplo, en cuestiones visuales, motoras. Es decir, ese abordaje no se limita solo al lenguaje. Entonces, como les comentaba recién, se abordan distintas funciones cognitivas, se evalúan las distintas funciones cognitivas y se estimulan, de acuerdo a la ubicación del tumor, distintas funciones. Acá hice un paneo general de algunas de las pruebas cognitivas, memoria visual, memoria verbal, pruebas para la negligencia, pruebas de atención sostenida, pruebas que tienen que ver con praxias constructivas, pruebas que tienen alto componente de función ejecutiva. Y un poco para plasmar esto que les intento comentar brevemente, quería presentar este caso de una mujer de 39 años, profesional, que comenzó súbitamente, ella cuenta que un domingo a la mañana se levanta a desayunar y le llama la atención que cuando toma una tostada y se la lleva a la boca, sentía como que estaba comiendo goma espuma. Inmediatamente esa sensación se le pasa, toma la cuchara para revolver el café con leche, se le cae de la mano, la levanta y sigue su mañana habitual, va al baño, cuando se lava los dientes, refiere que al ponerse el cepillo de dientes en la boca también tiene esa sensación como que como que le habían puesto una anestesia cuando uno se saca una muela, pero que también le dura muy poquito. Parten al mediodía hacia la casa de un familiar y nuevamente ella nota que se le caía el tenedor, como que no sentía mucho la lengua, que como que sentía que la boca la tenía con goma espuma, que no sentía la sensación que tenía siempre. Inmediatamente una mujer muy dinámica, muy despierta, muy proactiva, le dice al marido que la lleve a la guardia porque algo le está pasando y ni antes de llegar a la guardia comienza con una sensación de dificultad motora transitoria en la mano izquierda, es decir, ya más marcado, no es que simplemente se le cayeron la cuchara y después el tenedor, sino que ya se sostenía en el tiempo. A las horas, la dificultad motriz para masticar y tragar de segundos de duración se intensificó. Van a la guardia, le relatan esto al médico de guardia, se hace una resonancia en donde encuentran una lesión a nivel frontal derecha. Se plantea inmediatamente la posibilidad de cirugía con la técnica de paciente vigil, con el objetivo de monitorear la movilidad de la mano izquierda y del lenguaje. Y se solicita otra resonancia con protocolo para tumor en área elocuente. En menos de 72 horas tiene la consulta prequirúrgica con el anestesista, el psicólogo y con fonoaudiología. Con respecto a la evaluación neurocognitiva de esta paciente, previo a la cirugía, fue una evaluación óptima en todas las áreas y en todas las esferas cognitivas.
una mujer, como les comentaba recién, con una personalidad muy dinámica, muy extrovertida y que su objetivo dice, voy a hacer todo lo posible para estar lo mejor posible. Se plantea o se desarrolla luego el abordaje intraquirúrgico, es decir, con la técnica de paciente vigil para monitoreo motor y del lenguaje, y aparte del monitoreo motor y del lenguaje, también participa el neurofisiólogo que hace una tarea de monitoreo permanente de la parte motora a nivel neurofisiológico. Fíjense la imagen, el tumor. Sí, no estás presentando, o al menos a mí no me aparece. A ver, ahora. ¿Se quedó estancado? Sí, recién se salió. A ver, ¿ahora? No. No, todavía no se ve. Silvi, volvé a presentar. Creo que Arranco de nuevo, sí. Lo paso rapidito, Serena. Ah, sí, se salió totalmente. Esperen que algo pasa. Tenemos un minutito, ¿eh? Ahí. ¿Se ve ahí? Ahí. Ahora respiro. Ahí Bueno, está. fíjense el tamaño interesante e importante del tumor. Y ahora quería mostrarles, fíjense aquí, esta mujer con estos episodios de convulsiones tónico-clónicas, con una lesión en el córtex premotor ventral, y una de las cuestiones que se planteaba era la cercanía de este córtex premotor ventral con el haz córtico-espinal. Es decir, esa proximidad importante era difícil conservar ese córtex premotor ventral y no generar ninguna secuela motora. Entonces, este es un tumor derecho. Fíjense que también uno mapea afecciones del lóbulo o del hemisferio derecho. Inicialmente, como les contaba recién, la craneotomía en pacientes despiertos era reservada para tumores izquierdos y hoy por hoy podemos mapear tumores derechos. Obviamente el hemisferio derecho tiene otras funciones, se maneja de manera diferente. Es importante, y ahora lo vamos a ver, la conexión cercana entre el paciente y el fonoaudiólogo y entre el paciente y el anestesista, obviamente que cuando está despierto, y también la necesidad imperiosa de que haya una conexión y una comunicación fluida entre el fonoaudiólogo, el paciente y el neurocirujano que está ubicado por detrás del paciente. Es por esto que en el quirófano hay pantallas de una dimensión interesante apuntando al paciente, hay un micrófono también para que el neurocirujano pueda escuchar, al igual que yo puedo escuchar por la proximidad con el paciente, las respuestas que da, porque como estamos mapeando, por ejemplo, en el caso del lenguaje, necesito, o el neurocirujano necesita poder escuchar también en tiempo real la respuesta del paciente. Entonces, nosotros sabíamos que el córtex, que la afección estaba afectando ese córtex motor laríngeo. Entonces, se mapean distintos lugares que
se van identificando con stickers, con etiquetitas. Cada área se etiqueta para después, al estimular, determinar qué debemos salvar para no generarle un déficit a la paciente. Y les voy a compartir un video a partir del cual después podemos ver o conversar sobre el tema.